Así de rápido estamos de regreso con más información en CIPSE Noticias más temprano y pues también en este momento le damos la bienvenida a otro invitado, Jorge Contreras, coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja Mexicana. Es un gusto como siempre saludarle y recibirle en este espacio. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Linden. Muy bien, muchas gracias. Hoy, como todos los días que nos acompaña, vamos a platicar de un tema muy relevante, hoy de evaluación primaria o inicial. Cuando sucede alguna emergencia médica y estamos nosotros presentes, una de las principales preguntas que nos llega es, ¿debo de llamar a acudir a los servicios médicos de emergencia? ¿Puedo yo intervenir? ¿De alguna manera puedo auxiliar a la persona que está teniendo la emergencia? Hoy vamos a hablar de esta situación. Para Así es. empezar, ¿llamamos o no llamamos? Es correcto. Sí, hay un protocolo muy básico, Linden, que es el que todos debemos tener en cuenta, que inclusive siguen los profesionales de la atención prehospitalaria. Todos debemos tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a una emergencia médica o un accidente, pues tenemos que seguir un protocolo básico que empieza por protegernos a nosotros mismos, ¿no? Evaluación de la escena, identificación de riesgos, todo eso ya lo hemos platicado por acá. Pero ya cuando nos damos el permiso de entrar y establecer contacto con la persona a la que queremos ayudar, pues hay que seguir una serie de pasos muy básicos, con una metodología muy elemental, en la que pasa primero por encontrar si esa persona está consciente o no. A veces desde el principio tú te das cuenta de que el problema es grande y pues no pierdes más tiempo, ¿no? Hablas de una vez al servicio médico de urgencia, es evidente, pero a veces no. Entonces, ese primer paso pasa, te decía, por evaluar si una persona está consciente o no, luego identificar si respira o no, y si tiene hemorragias. Esas tres, yo le llamo tres focos gravísimos en la que requerimos nosotros intervenir. Se llama soporte vital básico. Entonces, ese es nuestro primer objetivo en un primer auxilio, no curar un rasponcito. Realmente tenemos que enfocarnos ni siquiera en hacerle mucho caso al dolor o a los gritos, es concentrarnos y tratar de encontrar esas cosas. Y como tú decías, pues hay cosas concretas que debemos de hacer en cada caso de ello. Entonces, lo primero es darnos cuenta si la persona reacciona. Me imagino que hay un protocolo o maneras de comprobar si la persona está consciente o no. Se me ocurre que tal vez preguntarle si sabe lo que pasó, si sabe dónde está, si verbalmente responde. ¿Habrá algunos otros métodos para comprobarlo? Sí, mira, hay una mnemotecnia muy básica, ¿no? Hablando de conciencia. Abdi, si tú llegas y te voltea a ver, está alerta. Si no, le hablas. Si no te responde, pues ya te empieza a preocupar más. Y si no, aplicas un estímulo doloroso. Cuando ya pasas esos tres pasos, ya lo puedes declarar oficialmente inconsciente y entonces ya hay que empezar a preocuparse, ¿ok? Después de eso, ya tomamos cartas en el asunto en la respiración. Poner nuestro pecho, nuestra mano en su pecho, nos va a dar esa certeza, ¿no? Y por último, en el mismo movimiento, identificar si hay evidencia de hemorragias graves, es decir, un charco, una ropa mojada, y atenderlas. Si se encuentra solo una de ellas, una de estas situaciones, ya es suficiente para hablar al servicio médico de urgencia. Y si se encuentran las tres, pues hay que saber que las atendemos y las atendemos en un orden específico. Primero hay que controlar las hemorragias evidentes, después atender lo que es la falta de respiración, que eso es con la técnica del RCP, y una vez que ya esté controlado eso, la inconsciencia también es un riesgo vital, tenemos que lateralizar a esa persona, siempre y cuando no haya evidencia de que haya sufrido un traumatismo grave, entonces en ese caso no se mueve. Entonces, este es un repaso muy rápido, Limden, de todas las cosas que hemos hablado acá durante 2 años. Todo ello se dice muy sencillo, pero son técnicas que aprendemos en un curso de primeros auxilios. Sin duda alguna, sí. Y mencionaba usted el RCP, que es elemental luego. Lo vemos luego en las películas, lo vemos en la televisión, en escenas de acción, que la gente llega y empieza a auxiliar a las personas a través de esta técnica.
es recomendable, tal vez como propósito de año nuevo, que nos capacitáramos, porque digo, no esperamos lo peor, pero nunca sabemos en qué momento se nos puede presentar una emergencia. Estar preparado para lo peor, eso es lo que debemos tener nosotros muy precargado, ¿no? En casa con nuestros hijos y demás. Y sí, por supuesto, la acción, por eso es importante que identifiquemos estas tres cosas, porque en ellas aplica en automático hablar al servicio médico de urgencia. No te puedes permitir pretender llevarlo porque no puedes cargar a una persona, porque el RCP lo tienes que hacer de manera inmediata, etcétera. Entonces, en estos tres escenarios, Linden, activas el servicio médico de urgencias y empiezas a aplicar el protocolo. Para eso, pues hay que saber hacerlo, ¿no? Simplemente es las técnicas de RCP, las técnicas de contención de hemorragia, la lateralización de la persona en el caso de inconsciencia. Son los tres escenarios más graves que puede haber en los primeros auxilios. Una de las cosas que luego también por no estar capacitados o no conocer la información y la desesperación del momento de la emergencia o de lo que estamos viviendo es agarrar y mover a la persona. A veces se dice que, bueno, sí, está bien moverla, retirarla, poner en lugar seguro, levantarle la cabeza, y otras personas dicen que no se debe de tocar. ¿Qué es lo indicado? Porque digo, sé que en la emergencia, pues por la emoción y la adrenalina, luego podemos hacer cosas que tal vez no sean tan recomendables. Así es, comentas algo que es muy común y que siempre enfatizamos. El auxiliador va a la víctima, no la víctima va al auxiliador. No ganas nada y a lo mejor te sientes mejor si tú cargas a tu hijo y que se te cae, pero pues no es eso lo correcto y ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, el movilizar es algo en lo que debemos estar limitados. Y la pregunta que hicimos al principio, oye, ¿cuándo activo, cuándo llevo? Esos tres ejemplos son los de gravedad. Los otros de inestabilidad fisiológica, pues a lo mejor son muy largos de contar, pero pues implica que tú identifiques que hay elementos que no son normales, pues y que en los cuales sí tienes que llevar a la persona al hospital. Pues muy concreto y muy correcta la información. Ya tenemos esos tres escenarios de gravedad en los que sabe que sí o sí debemos activar los servicios de emergencia, no dudarlo, no esperar a que transcurra más tiempo, llamar, pedir auxilio y ya con el protocolo que conocemos también intentar ayudar, si está en nuestras posibilidades, a la persona que está sufriendo la emergencia. Muchísimas gracias, como siempre. ¿Con qué frase cerramos? Pues que simplemente aprender es una obligación para todos y en la cuestión de salud y la vida de nuestra familia, pues es fundamental. Sin duda alguna, así es. Muchísimas gracias, que pase bonito día y buen fin de semana. Perfecto. Muy bien, pues ahí tenemos la información completa y correcta. Nunca está de más conocer esta información y también adquirir estas habilidades para dar primeros auxilios, así cuando se llegara a presentar una emergencia estamos todas preparadas y preparados. Vamos al otro lado del estudio, nos espera Alejandro Solís.